Vamos juntos a la palabra de Dios. Tienen dos referencias esta mañana en sus notas, tienen dos referencias bíblicas que quiero que tengan allí para inicio de esta enseñanza de hoy en nuestra serie Construyendo para Dios. Dice Nehemías capítulo 10 y el verso 28. Nehemías de 10, 28, 29 y 30 es una de esas de la porción que vamos a estudiar hoy. Nehemías 10, 28 dice de la siguiente manera: y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Regresen al libro de Esdras, regresen ahora porque están unidas estos dos libros están íntimamente unidos. Vayan a Esdras capítulo 9, el verso 1 y el verso 2. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, que hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Oremos. Padre, en esta mañana hemos abierto su santa palabra, hemos leído lo que aquí está registrado, 100% verdad, 100% inspirado, y sobre estas verdades, sobre esto declarado en tu palabra, queremos hoy exponer este principio, esta verdad. Queremos instruir a tu pueblo, Señor, y ser instruido por tu Espíritu y todos nosotros acerca de cómo construir matrimonios para Dios. ¿Cómo hacemos esto? Pido tu gracia, Señor, tu ayuda a través de la presentación de tu palabra hoy, que todos seamos edificados, que todos seamos traídos al pensamiento suyo en esta mañana. Bendice tu palabra hoy en Cristo Jesús. Amén. Amén.
That's what your mercy did for me. Every morning, mercy will restore me. I will proclaim. And even if the world may fall before me, I will proclaim. And every morning, mercy will restore me. I will proclaim. And even if the world may fall before me, I will proclaim that, Lord, you found me, you healed me, you called me from the grave, you give me your real love. I thank you, Jesus, you washed my sins away. Oh, now I'm living like I'm forgiven. You came to set me free. That's what your mercy did for me. Lord, you found me, you healed me, you called me from the grave, you gave me your real love. I thank you, Jesus, you washed my sins away. And now I'm living like I'm forgiven. You came to set me free. That's what your mercy did for me. That's what your mercy did for me. That's what your mercy did for me. Amén. Ese es el dúo Las Nietas. El problema es que cada abuelito que las nietas suben a cantar aquí, le ponen el mismo nombre también. Así es que van a haber muchos dúos así. Ojalá que hayan muchos. Ojalá que sí. Gracias, niño. Buen, hermoso mensaje. Vamos a juntos de nuevo a nuestra porción, y al presentarles el mensaje de hoy, quiero que vayamos pensando en, es algo que nos ayuda a todos. Nos ayuda a todos. No estoy pensando en uno. La palabra de Dios es para instruirnos. Así es que quiero que pensemos cómo podemos ayudarnos unos a otros. Y este mensaje lleva este propósito. ¿Cómo podemos construir matrimonios para Dios? ¿Cómo se hace y qué está pasando hoy? Porque la verdad, hermanos, es que estamos viviendo en un mundo donde la familia está cada día más deteriorada. ¿O no es así? Tristemente así es. Los divorcios en la sociedad en que vivimos es común y muy practicado, tanto en la comunidad que profesa ser salvos, como en los que no la profesan. Proliferan y aumentan cada día más las madres solteras, así llamadas. Y a eso en sí, ya esos dos prácticas casi hoy están destruyendo la sociedad. ¿Es serio esto? Les digo ahí en sus notas que el matrimonio es la primera institución que Dios creó. Lo primero que Dios creó.
antes de crear la institución del gobierno humano, antes de establecer un gobierno aquí en la tierra, antes de establecer la iglesia aquí en la tierra, Él estableció la familia. Interesante, porque vemos la sabiduría en esa acción, porque el matrimonio es la fundación de la familia y por consiguiente la fundación de la sociedad. Y si la sociedad se deteriora, si el matrimonio se deteriora, lo que se construye encima de él también se destruye. Así es que tenemos que hacernos la pregunta: ¿cómo construimos matrimonios para Dios? Quiero darles 2 o 3 pensamientos brevemente y sígame con su mente, a ver si no nos dejamos desviar lo más que podamos. Ayúdenos en pensar, no perturbar, y sino enfocarnos, porque quiero decir la primera verdad que yo creo que es como empezamos a construir un matrimonio para Dios. Si vamos a construir un matrimonio para Dios, vamos a hacerlo siguiendo los pensamientos de Dios, siguiendo los pensamientos de Dios. Dice en Nehemías capítulo 10 y el verso 30, que ya leímos, que acordaron, ya para entonces habían acordado, dice, que no tomarían de la hija de los pueblos de la tierra, ni tomarían de sus hijas para sus hijos. Esa declaración que está allí nos enseña algo que Dios había establecido. Había establecido Dios que los matrimonios judíos debían de formarse solo entre judíos, no entre judíos y gentiles, solamente entre judíos. Eso está en el libro de Éxodo capítulo 34. Yo quiero que vayan allá, porque sobre esta verdad está lo que le voy a declarar ahorita bajo ese punto. Quiero que vayan a Éxodo capítulo 34, donde Dios dice por qué Él pidió al pueblo e instruyó al pueblo que no se casasen con gentiles, sino que solamente con judíos. Ahora, por supuesto, estamos hablando en el tiempo de la ley, y quiero explicarles esto más adelantito, pero dice en Éxodo 34, ¿por qué lo hizo Él? En el verso 12 les explica les dice estas palabras, les dice: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra, donde has de entrar. El matrimonio es una alianza, se alían familias se casan. Yo les digo a los jóvenes, yo sé que no hay muchos solteros, pero ahora pues es tarde ya para nosotros, pero sirve. Yo digo a los jóvenes, fíjate en la mamá de ella. Ay, esa señora me cae tan mal a mí. Bueno, te estás casando con la hija de ella y la fruta no cae muy lejos del árbol. Dice, le digo a ella, fíjate en el papá de él. No, ese señor, que Dios me libre, te está casando con el hijo de él. Familias se casan, son alianzas. Y le dijo Dios, yo quiero que no hagan alianzas con ellos. Y le dice, ¿por qué? Para que no sean tropezaderos en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de cera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás su sacrificio. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Por eso dijo Dios, no. El matrimonio quiere que, si vamos a construir matrimonios para Dios, tiene que ser solo entre regenerados por Dios. Solamente entre regenerados por Dios. Eso es lo que nos dice 2 a los Corintios 6, 14 al 18.
La razón por qué debe de ser solo entre regenerados por Dios es para que no haya división en la unidad. Que no haya división en la unidad. El matrimonio es una unidad. Dice Génesis capítulo 2 y el verso 24. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero si no es entre regenerados, solamente entre regenerados, ahora en la unidad va a haber división y ya empieza un desorden. Entonces, tiene que haber unidad en la unidad, mantenerse unidos. Para que no hubiera división en la unidad, dijo Dios, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque si hay diferencia en creencia, habrá diferencia en conducta y en práctica. Entonces dijo Dios, no, para que haya fuerza y rendimiento en la unidad, que solamente entre regenerados. ¿Para qué? Para que no haya división en la unidad, para que haya fuerza y rendimiento en la unidad. Eclesiastés 4 y el verso 9 al 12 dice que hay más producto del trabajo de los dos que solo de uno. Es más grande el pago, dice Eclesiastés 4, 9 al 12. Producimos más cuando trabajamos juntos. Dice allí el verso 9 que mejor es la paga. Así es que aquí está lo que quiero que entendamos. ¿Por qué? Porque hoy tenemos este gran problema hoy en día. Los salvos, o llamados así, casándose con no salvos, redimidos con irredentos, y luego tienen una mezcolanza de celebración que el único que se agrada con esa celebración es el diablo y no Dios. Dice Dios, no, para que haya fuerza y rendimiento en la unidad, mejor son dos que uno, mejor paga. Si ambos servimos a Dios, hacemos más para Dios. Producimos más hijos fieles si ambos estamos rendidos a Dios y fieles a Dios. Mejor así. Pero alguien puede pensar y decir, porque puede estar en esta situación, pastor, pero ¿qué hago? Nos casamos antes de ser los dos salvos y ahora yo fui salvo o salva en el camino. Ya estamos casados y ahora ¿qué hago? Léase allí en su casa, primera los Corintios capítulo 7 y del verso 12 al 14. Léalo en su casa. Hoy quiero terminar porque el tiempo me va presionando. Pero cuando llegue a su casa, lea primera los Corintios 7, 12 al 14. Y en resumen lo que dice ahí es que no se separe. No se separe. No, quédese juntos. Porque hay bendición en seguir juntos. Quédense juntos. Quédense así. Ahora, el plan de Dios, el pensamiento de Dios, yo quiero ir más allá del plan, el pensamiento, cuando Dios pensó en el matrimonio, cuando Él pensó en el matrimonio, Él pensó de esa manera, así lo estableció. Él estableció también que solo la muerte separa, solo la muerte separa. Y usted ve esto en toda la escritura. Dios considera la muerte como el fin del matrimonio. Allí está eso en Romanos 7:2. Dice que si el marido muere, ella es libre y viceversa, también él es libre si ella muere. 1 Corintios 7:39 dice la misma cosa. 1 Corintios 7:39. Si el marido muere, ella es libre. El Señor estableció esto desde el inicio. Los fariseos allá en Mateo 19 le vinieron a preguntar si era posible, si era correcto separarse de su esposa por cualquier causa. Y él le dijo, no, no es. Ellos le dijeron, pero Moisés dio permiso, Moisés autorizó eso. Moisés dijo que le dieran carta de divorcio. Dios le dijo, el Señor le dijo, no, Moisés lo hizo por la dureza de ustedes. No culpen a Moisés de la terquedad de ustedes. A veces como pastor tengo que tolerar cosas que ustedes hacen.
aunque no estoy de acuerdo con ellas. Pero ustedes insisten en hacerlo. Y la única manera en pararlo es decirle, o no lo hace, o si sigue, se va de aquí. Y me quedo solo yo. Entonces, Señor, ellas hacen así, yo les digo, pero ellos hacen así, tú júzgalos a ellos. Moisés se vio obligado por la terquedad de ellos. Pero yo quiero que ustedes vean en Mateo 19, y ahora no les voy a poder leer allí, pero el Señor les dijo, en el principio, dice Mateo 19, 3 en adelante, en el principio no fue así. Cuando Dios pensó en el matrimonio, no lo pensó así. Él no contempló esto, no lo contempló. Solamente si muere. Y fue tan fuerte, si usted lee allí mismo en Mateo 19 y el verso 7, es tan serio que los apóstoles vinieron y le dijeron, Señor, si este asunto es así con la mujer, pues no conviene casarse. Lo entendieron. Ahí está en el verso 10, mejor no casarse. Bueno, le digo el Señor, si ustedes pueden vivir sin casarse, está bien, pero no todos pueden vivir sin casarse. Pero así es de serio. Ellos lo entendieron, ese Señor, si así es el asunto entre la esposa y el esposo, mejor es no casarse. Bueno, sigue siendo igual hoy. Yo creo que Dios lo estableció, hermanos, por tantas causas, pero Dios estableció esto, que solo la muerte lo separe. Pero saben, de todas las causas que puedo mencionarles aquí, quiero mencionarles esta. Yo creo que Dios lo estableció así, no para liberarnos de cónyuges difíciles. Yo no creo que Dios estableció la muerte, no te voy a quitar, aunque a Nabal lo mató, liberó a Abigail de un hombre tan cruel. Pero pues la pobre quedó sola, después tuvo que hacer algo que Dios no aprobó, porque Dios nunca aprobó que se casara con David ni David, nunca aprobó, Dios nunca aprobó eso, nunca lo aprobó. Algunos me dicen, pero hermano, en el Antiguo Testamento los hombres tenían, y los musulmanes tienen 5 o 6 mujeres, dice el Corán que si el hombre puede apoyar, proveer para tantas mujeres como pueda, tiene que proveerles. Y David, y mira aquí, mire, no fue así. No fue así lo que Dios estableció. Moisés tuvo una esposa dura y difícil. La esposa de Moisés no lo apoyó en nada. En nada. Y es más, le dijo, se regresó. Cuando Moisés quiso agradar a Dios, ella se le rebeló. Pero Moisés no se buscó otra, ni Dios la mató. Pero usted lea en la escritura buscando qué hizo la esposa de Moisés, solo malos. Pero ese es otro tema, volvamos al enfoque. Yo creo que Dios no estableció que la muerte sea la única separación, no para librarnos de situaciones adversas, aunque alguna vez lo hizo. Yo creo que lo hizo, hermanos, para evitar los efectos dañinos que ocasiona un divorcio. El divorcio ocasiona efectos permanentes, efectos a corto plazo y a largo plazo. Cuando vemos lo que está sucediendo y leemos las situaciones adversas hoy en día en la sociedad, nos damos cuenta que los efectos dañinos que ocasiona el divorcio, tanto a corto plazo como a largo plazo, es terrible. Una de las cosas que suceden, dicen los psiquiatras, que cuando los hijos pasan por esto, hay ansiedad en ellos, empieza a surgir ansiedad en ellos, porque se ponen tensos, nerviosos y ansiosos, y la ansiedad se apodera de ellos, el estrés se apodera de ellos. Se apodera del estrés de ellos porque ellos piensan inconscientemente y equivocadamente que de alguna manera ellos tienen culpa en la separación de sus padres, y entonces buscan la manera de cambiar su conducta para ver si sus padres no se divorcian, y luego cuando de todos modos no pueden cambiar su conducta, entonces viene estrés sobre ello. También dicen los psicólogos, psiquiatras, que se vuelven humor irritables, muy irritables y fluctuantes,
De repente andan cantando, de repente andan llorando, no pueden estar en un solo nivel y por fin prefieren mejor aislarse y quedarse solos allá, porque prefieren estar aislados que estar enfrentando esa condición. También dice que los que estudian estos casos, dice que viene sobre ellos angustia y frustración. Se apodera de ellos un sentimiento de desesperación y de desilusión, porque los hijos no necesitan a sus padres una vez al mes o una vez por semana, lo necesitan todos los días. Y cuando ellos buscan, cuando ellos enfrentan esa situación diaria de buscar quién les ayude en su situación y buscan y no tienen a nadie que les ayude, no tienen a nadie que les apoye, entonces viene sobre ellos esa angustia y esa frustración. Pero a largo plazo, estos son los peores. Dice que hay comportamiento violento y antisocial. El hijo que viene de un hogar divorciado desarrolla un temperamento bien corto, pierden control por cualquier cosa. Y está probado que la mayoría de los criminales más terribles se formó su mente criminal enfrentando un divorcio que lo amargó hasta lo máximo. Dicen los psiquiatras que desarrollan una mente criminal desde pequeños. Yo no estoy diciendo aquí que todos los hijos de divorciados se vuelven criminales, estoy diciendo nada más que son efectos que vienen sobre ellos y con facilidad se apoderan de ellos. De repente tienen un comportamiento violento, antisocial, crecen desconfiados de todo y faltos de armonía en cualquier relación. La mayoría de los hijos que son formados en ese ambiente crecen desconfiados de todo, faltos de armonía en cualquier relación, son más negativos que positivos, más negativos que positivos. Difícil encontrar una persona que se forma y dice, no, si hay aquí así, usted sabe que la lucha que tiene allá dentro de sí por querer tener seguridad, pero no la puede, no desarrolló seguridad porque se creó solo o sola. Dice también que, dicen los psiquiatras, que desarrollan un sentir que los lleva a estar propensos al uso de alcohol y las drogas como un medio de poder ventilar su angustia y su ansiedad interna emocional. No hayan con quién desahogarse, van al alcohol, van a las drogas y caen en ellos porque es la manera de desahogar su ansiedad y su frustración. También dicen que la sensación de angustia y de desilusión por el divorcio de los padres les lleva a depresión profunda, que luego les lleva a olvidar y a rechazar estudios, educación, formación. No quieren, perdieron toda esperanza. Psicológicamente han sido afectados y no quieren ni amistades, no confían en nadie, prefieren mejor estar solos y pronto encuentran en el alcohol y en la droga una manera de desalojar y de desahogarse sus penas. Y se olvidan de estudios, de educación y todo lo demás. Por eso dijo Dios, hasta que la muerte los separe. Dice, pastor, yo ya me divorcié. Yo ya estoy aquí, ¿ahora qué hago? ¿Qué puedo hacer para ayudar a mis hijos en esta condición? ¿Qué hago ahora? Un esfuerzo grande por ayudar a tus descendencias que sufren de esa manera. Consagra tu vida a Dios lo más que puedas. Acércate a ellos en esa condición y diles, hijos, hijas, me equivoqué. No conocía a este Dios que ahora conozco. No conocía este ambiente y este poder que ahora viene de Dios. Pero yo quiero servir a Dios, vivir para Dios. Hijos,
quiero que sepan que tienen aquí un padre y una madre que todos los días va a orar por ustedes. Todos los días oro por ustedes. Yo sé que la gracia de Dios puede ayudarnos a todos. Deja que tus hijos te vean viviendo para Dios en todo momento y en todo lugar. Deja que tus hijos sepan que tienen un papá, una mamá que ha estado allí con ellos clamando a Dios, rogando a Dios, aunque no puede estar viviendo con ellos, pero transmite a lo menos ese sentir y tú descarga tu carga delante del único que puede llevarlas, el Señor Jesucristo. Y clama a Dios por misericordia. La gracia de Dios nadie la puede medir. Les dije que la manera de levantar, construir un matrimonio para Dios es según los pensamientos de Dios. Solo entre regenerados. Solo la muerte los separa, pero también unidos por amor. Unidos por amor. Efesios 5:21 dice que debemos de someternos unos a otros en el temor a Dios. Someternos unos a otros en el temor a Dios. El amor a Dios une a los matrimonios y nos ayuda a superar nuestros egoísmos. ¿Sabe por qué peleamos en el matrimonio? Queridos oyentes, porque somos muy egoístas. Yo primero, yo después y yo de último. Me first. Por eso peleamos. Ayudémonos con la gracia de Dios. Ayudémonos con la gracia de Dios. El amor a Dios, el amor a Dios une los matrimonios, une y nos ayuda a superar nuestro egoísmo natural. El amor a Dios ayudará al esposo a amar a su esposa y a no ser áspero con ella. El amor a Dios. Usted y yo amemos a Dios y va a ver que cuando amamos a Dios nos ayudará a amar a nuestra esposa. La gracia de Dios, el amor a Dios ayudará a la esposa a seguir el liderazgo de su esposo. Porque dice Dios, someteos al esposo. El amor a Dios. Amemos a Dios. Cuando amamos a Dios, nos unimos más. Ahora podemos amar a nuestra esposa, ahora pueden ustedes seguir el liderazgo del esposo y ahora entonces, hermanos, el matrimonio funciona bien si Dios es el centro del matrimonio. El problema es que ponemos nosotros como el centro y queremos que todo gire alrededor de nosotros. Quite de en medio y ponga a Dios en medio y gira alrededor de Dios y va a ver que las cosas cambian. No solamente según el pensamiento de Dios, si vamos a formar hogares, si vamos a formar matrimonios, edificar matrimonios para la gloria de Dios, vamos a formarlos según los pensamientos de Dios y según el propósito de Dios. Según el propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Para recibir herencia de Dios. Para recibir herencia de Dios. Interesante, la única pareja que Dios casó, les instruyó y les dijo, fructificaos y multiplicaos. Eso fue lo que Dios les dijo. Ahora, si alguien estaba en un lugar para divertirse, y era Adán y Eva. Pero Dios no les dijo, diviértanse hasta donde ya no aguanten. No, les dijo, cuiden el huerto, le dijo a Adán, y fructificaos, y multiplicaos, y henchid la tierra y llenadla. Y más adelante nos dice que los hijos son herencia de Jehová. Salmo 127:3. Dios en su plan es la manera de promover esto en la raza humana. Le dio herencia, dice herencia de Jehová, Salmo 127:3, herencia de Jehová son los hijos. Celebremos con las parejas jóvenes, nosotros los mayores, cuando llegan sus hijos. Cuando nos dicen ellos, estoy esperando familia, gloria a Dios, aleluya.
Un pastor me dijo con reclamo y con esta hija mía, no sé qué piensa, ya está embarazada otra vez. Tuve que ganarle a mi carne porque me dio una gana de darle una cachetada bien pegada. Quise decirle bruto. ¿Cómo vas a estar reclamándole a tu hija porque salió embarazada? Celebra con ellos. Dios les ha dado herencia. Celebra con ellos. Únete a ellos. No importa que es el quinto, el sexto, el octavo, el noveno, el décimo, el 12, por 2, 3 más barato. Dicen allá en el mercado. Bienaventurado el que llena su aljaba de ellos. Hay matrimonios que lloran porque no tienen familia y quieren familia. Yo no entiendo eso, pero Dios es el que decide eso. Padres, no inculquen a sus hijos la idea que solo dos, solo uno. ¿De dónde sacaste eso? En el libro sagrado no está. Esa es una fortaleza que el diablo puso en la mente de muchos padres. No, solo uno, solo dos, porque ¿para qué traerlos a sufrir? ¿Qué sabes que están diciéndome? Que Dios es mentiroso. Que Dios es mentiroso. O que nosotros somos irresponsables. Porque si Dios es todopoderoso y nosotros somos responsables, ¿no creen que Dios y nosotros hacemos la mayoría? Que no es Dios capaz, pero no creemos esto a veces, más veces que sí. No las creemos. Celebremos, gocémonos, digamos gloria a Dios cuando nuestros hijos, nuestras hijas dicen, viene otro, gloria a Dios, viene otro, gloria a Dios, viene otro, gloria a Dios. Es decir, ¿cómo lo voy a vestir? Pásale la ropa del mayor al que sigue. Todo lo que puede usar el otro, pásaselo. Y tú y nosotros como padres, amemos a Dios, vivamos para Dios, gocémonos en Dios. Y yo le aseguro que va a haber un montón de milagros que Dios va a hacer. Pero quiero terminar. Número 2, el propósito de Dios para contentamiento mutuo. Contentamiento mutuo. Hermanos, yo creo que Dios quiere que seamos felices en nuestros matrimonios. ¿No creen ustedes? Dios quiere que seamos felices. El que no quiere que seamos felices es el diablo. Entonces, cada vez que hay situaciones que nos están robando la felicidad, busque al diablo ahí en su casa, y el diablo no es nuestro cónyuge. El diablo anda rondando por allí, porque Dios no quiere que seamos infelices, Dios quiere que seamos felices. Y cuando algo en el matrimonio, en la familia, empieza a robarnos la felicidad matrimonial, busque al diablo, por ahí anda. Por ahí anda. Algún lugar se está metiendo en la casa, en el hogar. Dios quiere que seamos felices, que seamos contentos en ello. ¿Cómo podemos tener ese contentamiento mutuo? Parece ilógico, pero no es. Lo más que hablamos como pareja, lo más compañerismo que tenemos. Lo más que hablamos como pareja, lo más compañerismo que tenemos. Un buen examen para todos aquí casados. ¿Cuántas horas al día hablas con tu cónyuge? Pastor dijo, ¿horas? Usted está pensando quién sabe qué. ¿Horas? Si me pregunta segundos, le contesto. Pero horas no. Así es, tristemente. Habla con tu cónyuge. Aquí están las esposas que no me dejan mentir. Toda esposa quisiera que su marido esté ahí en la cocina cuando ella está cocinando. Solo hablando con ellas. ¿Quieres quedar bien con tu esposa? Tan pronto llegue al trabajo y esté en la cocina, dile, Hani, ¿en qué te ayudo, amor? ¿En qué te ayudo?
Nomás dile en qué te ayudo. Y vas a ver un cambio y dices, wow, prepárate, no sé que se caiga, ataque al corazón. Se nunca le he dicho, ¿qué te pasó? Pues me preguntaste algo que nunca había en mi vida. ¿En qué te ayudo? Y ¡boom! El corazón se me paró del susto que me dio. Llega a la cocina y pregúntale, ¿en qué te ayudo? Y ella va a tener un montón de cosas para ayudarle a ella. Son fáciles, todas ellas. Y si no, más, quédate ahí, platicando, platiquemos. Ay, hermano, es que si hablamos, vamos a tener peleando. Busca al diablo, por ahí anda. Búscalo, por ahí anda. Lo más que comunicamos, lo más compañerismo que tenemos. Lo más que nos conocemos, lo más que nos complementamos. Lo más que nos conocemos, lo más que nos complementamos unos a otros. Lo más que nos amamos, lo más que nos cuidamos. Lo más que nos conocemos, lo más que nos conocemos, nos complementamos porque ya entendemos más unos a otros, y lo más que nos amamos, lo más que nos cuidamos. ¿Por qué? Porque enfrentar la vida solos, perdonen ustedes que están quizás solos o solas ya, pero enfrentar la vida solo es difícil, es duro. Ama a tu cónyuge, cuídala. No sabes qué día la muerte se lo puede llevar. Y después vas a estar llorando. Ay, mi viejita, ¿cómo no hable más con ella? Vas a estar yendo al cementerio. Pero ya no hay voces. Si hay voces te vas a correr. Yo sé que te vas a correr. Yo también me correría. Si oigo voces ahí de ella, aunque es de ella o de él, salgo corriendo. ¿Qué pasó? Pues me habló mi marido. ¿Cómo? ¿No querías oírlo? Sí, pero me habló en la tumba. Habla con él, habla con ella ahora que puedes. Lo más que nos amamos, lo más que nos cuidamos. Vamos a construir un matrimonio para Dios. Tiene que ser según el propósito de Dios, para recibir herencia de Dios, para contentamiento mutuo, para ser medio de bendición. Para ser medio de bendición. Medio de bendición. Hermanos, en la Escritura Dios dejó registros, un registro seguro de matrimonios que fueron bendición donde quiera que iban. ¿Recuerdan a Noé y su esposa? Que no sabemos cómo se llama, pero fue una mujer, wow, qué esposa fue esa. Confió en su marido a pie juntos. Cuando Noé empezó a construir el arca, no tenía hijos. Se casó o ya era casado cuando empezó, porque no nos dice cuándo se casó, nos dice cuándo empezó el arca y nos dice cuánto tiempo dilató en el arca haciéndolo, y cuando sacamos la matemática nos damos cuenta que no tenía hijos. Era casado ya, quién sabe, pero haya sido o no haya sido, esa mujer fue una mujer tremenda. Y qué bendición fueron para la humanidad. Qué bendición. Qué de Abraham y Sara. Qué matrimonio ejemplar, tremendos. Donde quiera que fueron. Dice, pastor, pero hubieron fallas. Noé hizo esto. Abraham, sí, no eran perfectos. Si hubieran sido ángeles, no se casan. Los ángeles no se casan. No eran ángeles, eran humanos. Pero vivieron una vida de tal manera que como matrimonio fueron de bendición a la raza humana, fueron de bendición a los pueblos. ¿Qué de José y María? Matrimonios ejemplares, Aquila y Priscila, allá en Hechos. Matrimonios que fueron de gran bendición, hermanos.
Cuando somos de bendición a otros, traemos gloria a Dios. Y si traemos gloria a Dios, este es el motivo más grande para vivir. Lo más grande, lo más alto que hay para vivir es traer gloria al nombre de Dios. Eso es lo más grande que hay. No hay una causa más grande para vivir que esa. Y Dios nos hace posible hacerlo por su gracia, por su poder. Vivamos para la gloria de Dios. Casémonos para hacer gloria a Dios, para traer gloria al nombre de Dios. Cuando traemos bendición a otros, traemos gloria al nombre de Dios. Cuando traemos gloria al nombre de Dios, estamos viviendo para honrar a Dios. Y si vivimos para honrar a Dios, esa es la causa más alta para vivir. Nuestros hijos, hermanos, Dios quiere que nuestra descendencia sea una fuente de bendición a otros. Dios quiere que nuestra descendencia, hablando de matrimonios piadosos, cristianos, matrimonios redimidos, que nuestra descendencia sea una fuente de bendición a otros. No manera de crítica, pero manera de ánimo, hermanos. No engendremos hijos para que sean un preso más de tantos que hay en las cárceles. No engendremos hijos para ser un drogadicto más de tantos drogadictos que hay. No engendremos hijos para que sean borrachos, ya hay tantos, uno más. No engendremos hijos para que sean brasas del infierno, ya hay muchos allá. Engendremos hijos para que con su testimonio, sean proclamadores del poder y de la gracia de Dios. Engendremos hijos con esa mentalidad, no con la mentalidad quiero que sea esto o lo otro, no, de ninguna manera. Se lo digo por experiencia, hermanos. Eso fue algo que a mi esposa y a mí nos ayudó en gran manera. Tener claramente para qué queríamos hijos. Como le dije a ellos más de una vez, yo no lo estoy criando para que sean estrellas de básquetbol o de fútbol o de béisbol. Yo no crío eso. Y cualquier hijo de vecino puede hacer eso. Yo no le pedí a Dios para que sean grandes empresarios o grandes profesionales. No hay nada malo en eso. No estoy criticando ni condenando a nadie. Pero dije, en todo lo que ustedes sean, no importa en qué sea, primero es honrar a Dios. Y le dije a ellos, ustedes no pueden honrar a Dios jugando un deporte porque ustedes son esclavos del dueño de ese equipo y tienen que jugar cuando ellos digan, donde ellos digan, o no juegan. Si aprenden a deleitarse en Dios desde temprano, o se aprenden a deleitar en el diablo. El diablo paga mal, Dios paga bien, ustedes deciden. Dice, padre, están atraídos, ay, mi hijo en primera plana del periódico, no porque chocó, no, se murió, no, porque están hablando de los logros de él en el deporte, en él. Hermano, si nuestros hijos no glorifican a Dios, ponte a llorar, mis hijos no viven para Dios, Termino, hermanos. Si vamos a construir matrimonios para Dios, tienen que ser construidos según los pensamientos de Dios, pero según los propósitos de Dios, el propósito de Dios. Los matrimonios construidos sobre la base, hermanos, sobre la base de entrega a Dios. Los matrimonios construidos sobre la base de entrega a Dios. Escúchame bien esto. Los matrimonios construidos sobre la base de entrega a Dios empiezan en la cruz del Calvario. Empiezan por ser salvos.
tenemos que entregarnos a Jesucristo para que Él sea nuestro Salvador. Y luego tomar nuestra cruz y seguirle para que Él sea nuestro Señor. Y cuando Él es nuestro Salvador y también es nuestro Señor, ahora podemos formar matrimonios, construir matrimonios para la gloria de Dios. Esos matrimonios tienen que ser formados según el pensamiento de Dios y según el propósito de Dios. Usted lee el libro de Esdras y Nehemías, se dan cuenta que Esdras y Nehemías, los dos líderes, le dijeron al pueblo: examinen sus matrimonios, examinen sus matrimonios. Esdras fue el primero, y leímos donde le dijeron a Esdras: la simiente santa se ha corrompido, los sacerdotes se han corrompido, los gobernadores son los primeros en esto, hay corrupción. Dice, usted lee Esdras y se da cuenta, dice, cuando Esdras oyó eso, rasgó sus vestidos en aflicción, en llanto y ayuno, se fue a llorar y ayunar, se juntó al pueblo, a él, le dijo: ¿qué vamos a hacer? Tienen que despedir a esas mujeres y esos hijos así, porque la simiente no puede seguir así, no puede. Por eso es que Nehemías dice: ya para entonces habíamos despedido, habíamos acordamos que no se va a hacer esto más, no se va a hacer eso. Esdras y Nehemías le dijeron al pueblo: examinen sus matrimonios, examinen tus planes, examínalos. Yo creo que es una buena ocasión para nosotros examinarnos el nuestro. Yo sé que todos los aquí casados, si no la mayoría, somos casados ya. Aquí presentes somos casados ya. Algunos pueden decir: pastor, mi esposo, mi cónyuge, mi esposa no es salva, no es salvo. ¿Qué hago? Ya le dije el versículo para leer, pero proponga en su corazón: en todo lo que yo pueda voy a vivir para Dios, en todo lo que pueda. ¿Sabe que hay personas que dicen: pastor, yo ya me divorcié, ¿qué hago? Ya le dije qué hacer. Haga un compromiso con Dios. Usted y yo, que no hemos pasado por esta situación o que no estamos en esa condición, no vaya a la casa diciendo: bueno, yo ya la libré. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y usted piensa que hoy su matrimonio está firme, pero si te descuidas, el diablo anda buscando a quien devorar. Y esa mujer que piensas que todo está bien, si no cuidamos a ella, esposos, de repente el diablo la va a engañar como hizo con Eva. Y ese hombre que usted piensa, marido, esposo, que está firme en Dios, de repente el diablo le puso una tentación y él fracasó. Y oiga, cómo duele el alma. Por eso en esta mañana examina: ¿estamos viviendo para Dios como matrimonio? ¿Estamos dejando que nuestros hogares se llenen de basura diabólica, sea en música, en películas, en revistas? ¿Está nuestro hogar está limpio? ¿O hay cosas ahí que Dios dice: a mí no me agrada esto? Piensa. Usted conoce lo que hay en su casa. Usted sabe lo que entra por la televisión, por el radio. Usted sabe lo que hay allí en libros. Usted sabe lo que hay. Piense hoy con sinceridad, con valor, con el lente de Dios: Señor, mira mi corazón, mira mi matrimonio. Ustedes que han escuchado este mensaje, están solteros, piensa bien en lo que estás haciendo y en lo que vas a hacer. Piensa bien en lo que vas a hacer. Piensa bien. Haz lo que determina que vas a hacer lo que agrada a Dios, no importa lo que suceda. Oremos.